En la pantalla debe de estar ya saliendo un texto que quiero que simplemente a manera de introducción sirva para lo que quiero transmitir de parte de Dios, que está en Habacuc 3:19 y dice de la siguiente manera: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Quiero repetirlo. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Saben, hermanos, pasada la campaña 40 días de oración, porque cuando recibimos la promesa de este año, año de esperanza, y no nos hemos olvidado de esto, pero lo primero que el Señor nos mandó fue a que preparáramos nuestro corazón y levantáramos las manos, y eso es oración. E hicimos la campaña 40 días de oración. Pero quiero hoy retomar el tema de la esperanza, porque Dios ha puesto en mi corazón, y quiera que así sea, que hay algunas personas o hay alguien aquí que necesita escuchar esta palabra hoy, donde voy a hablar de esperanza en medio de las más profundas crisis. Esperanza en medio de las más profundas crisis, y lo he titulado Dios es nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Dios es nuestra esperanza. Y este verso de Habacuc que leímos habla de un Dios soberano. Y saben, quiero compartir para iniciar una anécdota de un pastor amigo, un joven tremendo, un adorador brillante, pero que pasó por una situación o está pasando por una situación bien difícil en su vida. Y recuerdo que en medio del dolor yo tuve una conversación con él y en algo mencioné la soberanía de Dios y él me detuvo y dijo algo que hizo que en medio de esa situación de dolor yo tuviera que hablarlo un poco fuerte, porque él dijo: la soberanía de Dios es un concepto de los que no tienen explicación. Cuando tú no puedes explicar algo, tú simplemente hablas de la soberanía de Dios. Yo tengo fe de que esta situación va a cambiar. Y saben, hermanos, a veces tú y yo pensamos de esa manera. Creemos que con nuestra religiosidad o no hay otra manera de decirlo, nuestros méritos, nosotros estamos destinados a que Dios nos bendiga y conteste todas nuestras oraciones. Y eso en la campaña 40 días de oración lo desmentimos, ¿verdad? Y hablamos claro, creo que fue mi último mensaje cuando Dios dice que no. ¿Recuerdan eso? Solamente. Pero por nuestra religiosidad y la estructura mental que se nos ha hecho, entendemos que siendo evangélicos, cristianos y siendo buenos, aunque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero nos creemos buenos, Dios está obligado a bendecirnos. Y soberanía habla de autoridad. Y eso, por ejemplo, se refiere a un territorio, a una propiedad, a un liderazgo político. Eso habla de soberanía, pero en Dios está toda la autoridad. A Jesús le fue dada toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que Él es soberano, lo que significa es que nada pasa sin su permiso. Y tú y yo tenemos que entender eso, que tú y yo, por buenos que seamos, y una vez más tengo que hacer el paréntesis, ninguno somos buenos, podemos doblar el pulso o la mano a Dios. Tenemos que entender el concepto de la soberanía de Dios, y quizás un día predique de eso, porque hoy no es el punto. Solo que quería hacer referencia porque en el texto que usé de introducción está esa palabra, que el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. No importa en el monte que se encuentre mi vida o en el valle tan profundo en que me haya sumergido, el Señor me hace pasar por encima de todas esas cosas. Y quiero contar una segunda anécdota y espero que me vayan siguiendo.
acerca de un gran amigo que tuvo una boda de ensueño. Se casaron por todo lo alto, una ceremonia hermosa. Fue aquí en esta casa, una ceremonia hermosa. Yo les digo a los muchachos siempre, yo no me casaría en ningún otro lugar. De tener la oportunidad, eso es un privilegio reservado para unos pocos, ¿verdad? De casarse en la iglesia. Y qué bueno que se casaron aquí. Recuerdo que vino una limusina y los recogió ahí en el parqueo y fuimos a un lugar hermoso, a una celebración, una recepción de bodas hermosísima, todo de un cuento de hadas. Pero cuando cumplió un año de casado, el mismo día que cumplió un año, estábamos nosotros, en vez de celebrando su aniversario, estábamos en un hospital donde él iba a ser intervenido de un cáncer que estaba afectando su cuerpo, ¿verdad? No voy a mencionar nombres ni nada, aunque es un testimonio que ha sido compartido aquí, pero es que no es el punto, solamente la anécdota que voy a hacer. Y en medio de eso venían tantas interrogantes, muchachos jóvenes, recién casados, un año de casado, querían tener hijos con un deseo tremendo, pero la quimioterapia iba a quitar toda posibilidad de que él pudiera engendrar luego un hijo. ¿Y saben qué pasó? Bueno, se sometió a la cirugía y antes de él entrar a la quimioterapia, su esposa salió embarazada. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué milagro tan grande! ¡Qué Dios tan bueno! En medio de una situación tan difícil y de dolor y con tantas expectativas negativas de que no se iba a poder, salió embarazada. ¡Qué bueno es Dios! Y entonces vino la primera quimioterapia y ella perdió el embarazo. Y entonces Dios dejó de ser bueno. ¡Qué tristeza! Embargó mi corazón. Yo no me imagino cómo fueron las primeras oraciones de ellos, porque las mías fueron de reclamo al Señor. Porque yo dije, si hubiera simplemente venido la quimioterapia y nada pasa, ya estaba yo ajustado a que no había posibilidad, pero ¿por qué salir embarazada? ¿Por qué darnos esa emoción de pensar que un milagro y declararlo? Dios hizo el milagro. Y entonces que pase esto. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está ese Dios bueno? Los años han pasado y hemos visto propósito de Dios. Pero no me quiero enfocar hoy en el propósito, porque saben, nosotros estamos muy acostumbrados, aún como evangélicos, a lo que de niños en mi tiempo eran muy famosas las telenovelas. Y nosotros a veces tenemos un esquema mental, religioso, espiritual de telenovelas. En las telenovelas, ¿qué pasa? Oh, bueno, se pasan todos los meses. ¿Cuánto dura una telenovela? Alguien, un experto, vamos, no importa, dígalo. Saben, se pasan todos los meses que dura el desarrollo de la trama, pasándole cosas negativas y cosas tras cosas, y todo se complica, pero al final todo es perfecto. Al final siempre hay un final feliz. Al final se casa la Cenicienta con el príncipe. Pero saben, hermanos, nosotros como cristianos muchas veces creemos que todas las situaciones de la vida son una telenovela. Bueno, pues déjeme decirle, este mensaje no es un mensaje de telenovelas. Este mensaje no es de telenovelas. Y si usted se espera el final feliz, quizás no va a encontrar un final feliz. Porque la vida no es una telenovela. Y quiero llamar tu atención hacia eso. No en todas las cosas que pasan en tu vida tú vas a encontrar inmediatamente el propósito de Dios. No todas las cosas que pasen en un mundo caído
cuando a alguien lo atracan, como atracaron ahora estando yo fuera del país, a un señor en su trabajo, seguridad de la familia presidencial, y le dieron 8 tiros. O cuando a alguien le dan un diagnóstico que no estaba esperando, o cuando un familiar cercano fallece. En los últimos 10 días hemos estado acompañando a 2 personas de la congregación, el tesorero, el hermano Miguel Ángel, que perdió a su padre, pero hoy está en el interior la hermana Magalis, que es diaconisa de la iglesia también y perdió a su madre. Hay cosas tristes que pasan. Este es un mundo caído por causa del pecado. La muerte es consecuencia de esto. Y hay cosas que no tienen explicación. Y por eso me gusta Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. No lo han preparado. Yo pedí que lo prepararan desde antes de yo. No funciona. Ok, perfecto. Habacuc es uno, pero si medianamente funciona, yo lo necesito. Si medianamente funciona. Habacuc es uno de los profetas menores. Solamente tiene 3 capítulos, por eso me gusta, porque a mí no me gusta leer mucho. Pero cuando veo un libro de 3 capítulos me emociona. Y digo, ese es algo que yo puedo leer. Tiene 3 capítulos. Y a diferencia de la mayoría de los profetas, porque ¿qué hace un profeta? ¿Qué hacía un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Y qué hace un profeta hoy? Un profeta habla al pueblo ¿de parte de quién? De parte de Dios. Pero hay algo que diferencia a Habacuc, es que Habacuc era un profeta que hablaba a Dios de parte del pueblo. Usted lo va a ver en un segundito. A diferencia de la mayoría de profetas que venían y hablaban al pueblo de parte de Dios, Habacuc era un profeta que habló a Dios de parte del pueblo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, realmente había corrupción, violencia, había muchísimas cosas negativas en el tiempo de Habacuc. ¿Solo en el de Habacuc? ¿O se parece un poco al tiempo que nosotros estamos viviendo? Yo quiero que leamos los versos 2 al 4. Gracias, de Habacuc 1. Habacuc 1, los versos 2 al 4. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencias por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Yo les pregunto, ¿estoy leyendo Habacuc o estoy leyendo el Listín Diario? O Diario Libre o cualquiera, ¿verdad? No estoy promocionándolo a ninguno. Hermanos, esto que acabo de leer es tan actual hoy como en cualquier otra época. Y Habacuc viene delante de Dios presentando este dolor. Hermanos, sí, está mal orar así. Le dice, pero Señor, tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, pero tú no salvas. Porque es que tengo que mirar tantas cosas negativas, donde quiera que veo destrucción.
No hay justicia en los tribunales. A la gente le encanta discutir y pelear, hermanos, pero mire, últimamente acontecimientos que han pasado, lo vemos con tristeza. Yo vi el otro día un video, un accidente de tránsito. Nadie quiere tener un accidente de tránsito, hermano. Y una señora se desmontó con una pistola aquí atrás a un accidente de tránsito. Una mujer. Y en el último que mencioné, que le dieron 8 disparos al hombre, una mujer. Esa es la igualdad que estamos promoviendo. Eso es lo que queremos. Hermanos, este mundo está caído, cuántas violencias, y qué bueno, voy a aprovechar también para tocar ese tema hoy. Creo que debo poner una posición como iglesia y como pastor con este aspecto de la identidad de género que se quiere establecer en nuestro sistema educativo. Lamenté tanto que coincidiera mi viaje en esta semana porque me pidieron de Conedo que yo fuera a esa rueda de prensa a representar a Conedo, y me hubiera gustado que mi rostro estuviera ahí para que se viera la firmeza de nuestra convicción. Hermanos, eso no es un juego. Y lo que más me ha dolido, yo me entrevisté con Tony Flaquer, que es el de Acción Cristiana, que fue quien dirigió esa rueda de prensa y es una de las personas que más conocimiento tiene acerca de la ideología de identidad de género. Hermano, y eso no es como se pinta tan bonito de que eso es solamente igualdad. Hermano, eso es diabólico. Las enseñanzas que hay en medio de esa ideología, hermanos, es para desvirtuar todo, con propósitos y con intencionalidad, entre ellas el control de la población mundial. Porque crean que en todo está el dinero. Es para que haya menos boca que alimentar, y si hacemos que sean homosexuales no va a haber reproducción. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero los países que han establecido esta ideología en su sistema educativo, es horrible lo que está pasando, hermanos. Yo vi un ejemplo de una escuela, no recuerdo ahora en qué país latinoamericano o iberoamericano, porque no sé si pudo haber sido en España, donde se mandó una comunicación a los padres diciendo que en la clase de ideología de género se iba a estar hablando de la igualdad, y que a todos los niños le iban a pintar las uñas. Que si alguno tenía objeción a eso, que se comunicara para que la directora le explicara en qué consistía, no para que no lo hicieran, Y entonces, un jueguito de pintar a nuestros niños sus uñas, porque la ideología de género dice que usted no es hembra ni varón, usted es lo que usted decida ser. Y por eso estamos viendo tanta locura. Empiezan por eso, después justifican el casarse adulto con menores. Y el otro día había una señora que dijo que fue a sacar su acta de nacimiento y que dijera que ella era un caballo. Y ella tiene su derecho, porque ahora hay que respetar el derecho. Y como nosotros somos unos retrógradas, como nosotros somos unos inconscientes, como nosotros somos los malos, que no tenemos amor, predicamos el amor y no tenemos amor, entonces en amor yo tengo que aceptar que ella es un caballo. Yo no sé si usted entiende, hermano. Y lo que más me duele es que quien salió a defender esto cuando se levantaron las diferentes opiniones fue la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Hermanos, y miren, para que quede claro una cosa, toda esa gente que se levanta a favor de eso, porque este es un país que culturalmente es cristiano, ya sea católico, ya sea de cualquier denominación, culturalmente un país de costumbres cristianas. Y todo eso abanderado que ustedes ven de eso, andan detrás de los dolaritos que dan las instituciones internacionales que financian ese tipo de charlatanería. Y como yo quiero que me den la ayuda, yo vengo de gracioso e impongo, gracias a Dios que la iglesia no requiere nada de nadie, que Dios puso el sustento de la iglesia en la iglesia misma, de que Dios es quien sostiene la iglesia y que usa a hombres y mujeres para eso, a través de los diezmos y de las ofrendas que nosotros damos. Y por eso la iglesia puede levantarse y poner su posición sin miedo a que nos quiten ninguna ayuda. Y nosotros estamos en contra de la ideología de género. Tenía que hacer esto, hermano, porque quiero que la iglesia esté consciente de qué piensa su pastor.
y estuve fuera del país, estuve muy ocupado, no pude escribir, pero debo también hacer un escrito en las redes para que quede constancia de mi posición. Y eso es lo que estaba viviendo Habacuc. Y dice, pero Señor, ¿y dónde tú estás? ¿Va a dejar que no le pongan esto a los niños en las escuelas? ¿Tú vas a permitir eso? Que unos poquitos impongan esto. Y muchas veces vemos todo lo que está mal a nuestro alrededor, corrupción, violencia, criminalidad. Y viendo todo esto, no solamente nos sentimos mal, sino que cuestionamos nuestra fe. Y yo les pregunto, ¿está bien tener una crisis de fe? Oye, porque era una crisis de fe que tuvo Habacuc y le dijo, porque es que yo oro y tú no me escuchas. Hay tanto trabajo, tanto problema y tú no vienes y salvas. Bueno, les digo, la Biblia entera, y usted cree en la Biblia, ¿verdad? La Biblia entera está llena de hombres que tuvieron crisis de fe. Hay un libro entero que se llama Lamentaciones. Hay un profeta mayor llamado Jeremías que le dicen el profeta llorón. Hay muchos de los salmos están escritos con una, digamos, genuinidad terrible. De hombres que delante de Dios expresan lo que hay en su corazón. La indignación, hermanos, porque si usted ve que yo levanto la voz y no acostumbro a hacerlo, pero es que me indigna esto. Yo doy gracias a Dios. Mira que cuando mi hija iba a entrar a la universidad, yo dije, Señor, está entrando a una selva ahora, guárdamela. Pero ahora yo le doy gracias a Dios que ella está en la universidad ya. Porque yo no sé cuando impongan todo esto en las escuelas, ¿cómo será esto? Hasta Jesús tuvo un momento en que gritó en la cruz, cuando aquel que no conoció pecado, no pecó, pero por ti fue hecho pecado. Y cuando todo ese pecado fue puesto sobre él, el Señor volteó la mirada así y Jesús se sintió solo por primera vez y gritó. Hermano, no fue ahí una cartica, ni un texto, ni un email. Gritó, Padre mío, ¿por qué? Y nosotros en nuestra religiosidad entendemos que no podemos preguntar a Dios por qué ante tanta indignación. Habacuc cuestionó a Dios. Ahora lo sorprendente, y es en lo que quiero basar este mensaje, es la respuesta de Dios. Vamos al versículo 5, allí mismo, en este primer capítulo de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Sí, el final de telenovela. Se equivocó el pastor, dijo que este no era un mensaje de telenovela, pero ahí está, yo sabía, Dios es un Dios bueno. Esa es la respuesta que esperaba. Voy a hacer algo que no ha sido visto, que aún si lo cuentan no se va a creer. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que todos nosotros esperamos cuando reclamamos a Dios algo. Pero sigamos leyendo. Vamos a ver qué es esa cosa nueva que Dios iba a hacer. En los versos 6 al 8, allí mismo en el capítulo 1. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esa fue la respuesta de Dios a Habacuc. Esa era la cosa grande que iba a pasar. La respuesta de Dios es, ¿tú crees que está malo? Se va a poner peor. La respuesta de Dios fue,
¿Tú ves mucha violencia? No, pero eso no es nada, porque lo que vienen, los caballos parecen águilas, son lobos feroces, son ligeros, más que el leopardo. ¿Usted se imagina un caballo corriendo a la velocidad de un leopardo? ¿Quién se le escapa? La respuesta de Dios fue: por causa del pecado, un mundo caído, lo que está mal se va a poner peor. Wow, hermanos, muchos de ustedes vinieron con la intención de ser animados hoy en medio de una crisis. Es más, aun cuando el pastor empezó a predicar, que dijo que iba a hablar de esperanza en medio de las crisis, usted dijo: wow, vine hoy para que Dios me hablara, porque así me siento yo. Pues sí, hermano, tú viniste para que Dios te hablara, pero yo quiero que creemos conciencia de que Dios es bueno en los momentos difíciles, de que Dios es bueno en los momentos fáciles, de que Dios es bueno cuando las cosas van bien, pero Dios es bueno cuando las cosas no están tan bien, que Dios es bueno si responde la oración a nuestro favor, pero que Dios es bueno cuando nos dice que no, que Dios es bueno cuando no nos pasa nada, ningún imprevisto, ningún grito de alarma, pero que Dios es bueno también cuando nos toca una tragedia. Dios es bueno y bueno en gran manera. Yo no sé dibujar mucho, pero hay algo que debería saber dibujar, que es la forma de onda de la corriente alterna, lo que nosotros utilizamos, la electricidad. Muchos no saben que yo me gradué en electrónica, ¿verdad? Aunque di todo eso por basura, por causa de asirme a Cristo. Y me es más fácil dar enseñanzas tomando como referencia a esto. Y yo siento que a veces mi vida, y quisiera que alguno se sienta reflejado, y la vida de muchos de ustedes es como una onda de corriente alterna. Porque saben, yo tenía una vida sin Cristo, donde no tenía sentido, hermanos. Yo muy joven recibí al Señor, pero no había un ideal, un propósito para mí. Pero entonces yo vine y conocí al Señor. Y eso me llevó a un punto donde yo entendí que era hijo del dueño del mundo, donde el Señor me bendice, donde cosas pasan, Él me usa, milagros, prodigios, señales, me da sabiduría, pone palabras en mi boca, me da sentido, me ha dado un llamado, me ha dado propósito, hermanos, y pareciera que todo me sale bien. Pero entonces vienen situaciones en mi vida donde las cosas empiezan y me enfermo, se enferma un familiar, pierdo un ser querido, donde vienen y entonces tengo deudas, donde quiero ayudar y termino desayudándome, donde mi familia sufre por causa de mi llamado, donde tienen que vivir las críticas, todas las cosas, donde la gente me abandona, me siento solo y quisiera como poder seguir hacia aquí abajo. Y hay puntos negativos en mi vida. Y saben, cuando estoy aquí, se ve desde todos lugares de la iglesia. Sino que la cámara me pudieran ayudar y poner esto en la pantalla también. Si no estábamos teniendo problemas con la cámara, bueno. Pero aquí yo estoy en la montaña. Mis pies son como de sierva. El Señor me hace habitar en las alturas como iniciamos. Pero vienen y pasan todas estas cosas. ¿Saben qué es esto que pasa aquí? La vida. La vida pasa. Porque que se me enferme un familiar. ¿Y a quién no se le enferma un familiar? Que se me muera un familiar. ¿Y a quién no se le muere un familiar? Que me quede sin empleo, sin trabajo. ¿Y quién no se queda sin empleo? Que me traicione a alguien. Que el esposo sea infiel, que la esposa sea infiel, que eso pasa en la vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando estoy aquí, Dios es bueno y yo no cuestiono nada de eso. Pero cuando voy bajando, miren, todavía aquí Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, pero ya cuando voy por aquí, hay una crisis de fe en mi vida. Y yo empiezo a cuestionarme primero a mí, estoy en pecado, religiosidad. Y después a Dios. No, pues Dios no me quiere ayudar. No te apures que Dios va a hacer un milagro, pero es que Él no lo quiere hacer. Porque yo sé que Él puede.
pero no lo hace, entonces que no quiere. Así somos nosotros. Y tenemos una crisis de fe. ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Olvidémonos de eso. Que esto es demasiado importante. ¿Qué pasa? Hay dos escenarios que se presentan cuando estamos en esa crisis de fe. Número uno, y es la que mucha gente hace. Me olvido de Dios y abandono a Dios. Porque si Él puede y no quiere, ¿para qué yo voy a estar sirviéndole? Entonces, cuando viene la crisis de fe, muchos abandonan a Dios. Hermano, yo no quiero hablar de final de telenovelas, pero te animo a que no abandones a Dios. Ahora, hay un segundo escenario que puede ocurrir en este punto. Ay, hermanos, y de verdad yo siento la presencia de Dios aquí. Hermanos, porque muchos están tomando este camino y están dejando a Dios, porque Dios no le había dado el novio, porque Dios no le dio el trabajo, porque Dios no le consiguió el aumento de sueldo, porque Dios, las cosas que estaban pidiendo, porque alguien le falló, porque alguien jugó con ellos. Es más por el pastor, porque el pastor me trató injustamente. Sí. Por esa sin gracia del pastor. Muchos están dejando a Dios. ¿Y saben qué es lo que la Biblia nos enseña? Que hay otro camino cuando estamos en el punto de la crisis de fe, y es abrazarnos de Dios. Abrazarnos de Dios y encontrarle sentido y propósito a Dios y luchar por su bendición. Santiago 1 dice, mira cómo lo dice, pónganmelo en la pantalla. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿Qué más? Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando yo me abrazo de Dios, cuando yo lucho por encontrar sentido y propósito de Dios en mi crisis de fe, entonces no importa que siga descendiendo, Él me hará habitar en las alturas. Otro ejemplo de no abandonar a Dios, sino de abrazar a Dios y buscar sus propósitos en medio de la crisis de fe. Salmo 23. Yo estaba en la montaña y aquí el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar, confortará mi alma junto a aguas de reposo, me pastorea. Pero entonces dice el Salmo 23, cuando ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y una vez más, en el valle, si me abrazo y me aferro de Él, Él me hace habitar en las alturas. Puedes abandonar a Dios y abandonar tu fe por la crisis de fe. No te lo recomiendo. O puedes aferrarte a la fe y esperar en el Señor. Hermanos míos, nuestro Dios es nuestra única esperanza. Hermanos, yo quiero que tú digas eso. Mi Dios es mi esperanza.
Yo no sé lo que va a pasar en tu vida. Yo no sé si las cosas van a mejorar. Yo no sé si se van a poner peor. Lo que yo sé es que si te alejas y abandonas a Dios, entonces la consecuencia para ti es de muerte y muerte eterna. Pero si te aferras a Él y esperas en Él, sin importar lo difícil de la situación, lo profundo de la crisis, lo negro y oscuro de los tiempos, entonces tu fin será un fin de vida de abundancia y de vida eterna en Cristo Jesús. Él debe ser y tener nuestra completa confianza. Tú y yo tenemos que depositar nuestra confianza en saber que Él no ha perdido el control. Tú debes tener tu confianza puesta en que sus planes para tu vida son de bienestar y no de calamidad. Yo no te puedo dar una explicación de lo que sucede en tu vida, pero sí sé que todo cuanto acontece en tu vida, Dios lo va a usar para sus propósitos eternos. Y sé que al final Dios está buscando que tu carácter sea formado. Y cuando tu carácter sea formado, miren, Habacuc predicó 600 años aproximadamente antes de la venida de Jesucristo. O sea que yo no sé qué tanto tarde. Yo predico que Cristo viene pronto. Y por amor de sus escogidos, los tiempos se están acortando, hermano. Mire, usted se levanta hoy y ya es hora de acostarse. Gloria a Dios, porque eso es por amor de ti y por amor de mí. O sea que su venida está cerca. Ahora, si dura 50 años, bueno, es en amor y paciencia por aquellos que aún no le conocen. Pero para mí está cerca. 600 años desde Habacuc hasta Jesucristo. Sin embargo, el carácter de Habacuc fue formado porque ese mismo Habacuc que en el capítulo 1 tuvo la crisis de fe y enfrentó a Dios. Y yo quiero que lo mismo pase contigo. Por eso te animo, ve delante de Dios y confróntalo. Él es tu Padre. Pero yo sé que todas estas situaciones y crisis que estás pasando, al final van a ser usadas para tu bien, por lo menos en el moldear el carácter y que puedas decir, como dijo Habacuc, en el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Y quiero que al finalizar de leer esto, nos pongamos de pie. Dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.